IngeoLink 4D, topografía de calidad. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de valores típicos de efecto multicaminos en nuestros equipos. Resulta que el efecto multicaminos está presente incluso a cielo abierto y ustedes dirán, bueno, ¿y esos valores cómo se calculan y con qué software o cómo se hace? Entonces, normalmente ese efecto multicaminos se puede calcular, por ejemplo, de acuerdo con el software de la casa matriz. Por ejemplo, para las board con NAT o equipos Genesis o locos que se distribuyen acá en Colombia por parte de Injolin, lo único que se hace es abrir un programita llamado Compass y por medio de la pestaña observación se importa el fichero crudo. Por ejemplo, este fichero es el TES1 para la antena geodésica con NAT AT360, un módulo K803 triple frecuencia, ¿sí? Y este módulo, digamos que tiene la particularidad de que uno le puede cambiar muchos firmware y uno creería muchas veces que el firmware puede afectar o no el tema del efecto multicaminos o la mitigación. La verdad es que la mitigación del efecto multicaminos depende de dos cosas. Uno, la antena geodésica que se use. Dos, la fuerza del módulo que tenga nuestro receptor GNSS para mitigar el efecto multicaminos. Sí varía en el que de pronto usted utilice un U-Blox, marca Enlit, doble frecuencia o un CONNAT, sí varía mucho, o un Trimble, etcétera. Entonces, una de las variables, digamos, que tiene más peso en la mitigación del efecto multicaminos es la OAR. La OAR tiene aproximadamente un 70% de la mitigación del efecto multicaminos. La antena geodésica es la que más o menos nos da un 30%, es decir, haga de cuenta como en la universidad los créditos. Entonces tiene más intensidad en teoría la mitigación de multicaminos por parte de la OAR, ¿sí? Y la antena solo, digamos, que aporta una mejora en la mitigación del 30%. Eso lo dicen todos, la teoría, las tesis afirman ese porcentaje, ¿sí? Entonces nosotros quisimos dejar como variable única módulos con NAP y comparar, ¿sí? Para eso pues uno aquí le da File Analyze, le da 15 grados y le da Start. Obviamente de acuerdo con la información, pues así mismo se demora. Las variables que analiza este software es MP1, MP2, MP5, la integridad de los datos, es decir, el número de posiciones válidas, y los saltos de ciclo. Los saltos de ciclo normalmente deberían ser por encima de 4000, pero algunos teóricos dicen que es normal para dar soluciones fijas por encima de 200 unidades. ¿Sí? Estos son saltos de ciclos no como valor directamente proporcional, sino es inversamente proporcional. ¿Sí? Entre más alto sea este valor, mucho mejor. Es decir, que la información tiene saltos de ciclos provocados por efecto multicaminos o por ionosfera, más que todo son los que provocan saltos de ciclo. Este dato es el que más puede variar entre un día u otro. Normalmente a lo largo del año este valor MP, ahorita se van a dar cuenta, entonces se mantiene constante, ¿sí? Entonces acá hay una gran pregunta y es ¿qué afecta el efecto multicaminos? ¿Sí? Si la ubicación geográfica, si la latitud, si la temperatura. Entonces hay tantas variables, ¿sí? Pero las variables que aquí estudiamos son diferentes antenas geodésicas, ¿sí? En diferentes posiciones en el mundo, ¿sí? Para eso pues estudiamos con esto varios puntos, ¿sí? Y también variación de ese efecto multicaminos en el tiempo. Entonces para eso tenemos ubicaciones en Colombia que son Bogotá, San Vicente del Caguán, tenemos en Bogotá tenemos dos estaciones permanentes con entonces digamos que hicimos varias investigaciones en diferentes puntos de Bogotá porque Bogotá es una ciudad que presenta valores MP atípicos, o sea, en unos lados presenta MPs buenos, en unos lados presenta MPs malos, ¿sí? Y pues uno ahí digamos que queda como un poquito, como dicen por el loco, porque uno no sabría a qué se deben los valores buenos y a qué se deben los malos. Es bastante difícil relacionar las variables. Por ejemplo, este es para la estación de permanente Bogotá con un módulo K803 y una antena GSK T360. ¿Sí? Si miramos estos valores aquí de cerca con una lupa,
digamos que uno podría encontrar que analiza constelación por constelación y él nos dice si pasó automáticamente de acuerdo con los criterios chinos. ¿Sí? Este criterio realmente del MP105 es chino, este 065 es chino, este 4000 también es chino y este 15, pues claro, porque allá en teoría pues son ciudades densas, ¿sí? Obviamente estos criterios son bastante altos. Digamos que criterio digamos propio de una estación permanente de un valor típico propio sería para mí, ¿sí? 0. Digamos máximo punto 4, máximo punto 4 también en MP2, ¿sí? Y un criterio pues 200. Este sería el criterio propio, digamos que de Ingeolin 4D según la experiencia, ¿sí? Y pues esos son los valores típicos que uno debería encontrar para decir que una estación permanente está a cielo abierto. ¿Por qué yo sé estos valores? Porque con el montón de datos que se analizaron, vimos que en Bogotá, por ejemplo, ninguna estación permanente con nuestros módulos y antenas génicas nunca accedieron punto 4, ni el MP1 ni el MP2. La integridad de los datos, sí, eso ya se refiere a qué tan bueno es el sistema para no perder datos y para no rastrear. Eso se refiere a eso, que de pronto el sistema por X o Y motivo tuvo un jalonazo de energía, perdió energía, de pronto se apagó, se fue la luz. A eso se refiere la integridad de los datos. Digamos que teóricamente debería ser de un 100%, pero pues vamos a ver que eso nunca va a pasar. A eso se refiere la integridad. Los saltos de ciclos, como tenemos un pico de ionosfera, obviamente esos saltos de ciclos es muy difícil muchas veces de que usted tenga valores por encima de 1000. Entonces van a haber días que usted le van a dar saltos de ciclo, ya saben que ese valor es inversamente proporcional, muy altos, pero van a haber días muy bajos. Esos días donde les daba bajo, usted va a decir, pero ¿por qué? ¿Será que tengo un efecto multicamino? ¿Será que están construyendo algo que me afectó? Y no, realmente es la ionosfera que también afecta la solución fija, y cuando ese valor está por debajo de 200, muy difícilmente usted va a tener una solución fija confiable, sea con el software que sea, a menos de que el software sea muy robusto, usted utilice Trimble Business Center y demás. Entonces esto es importante analizarlo con el fin de ver a qué nos estamos enfrentando a la hora de procesar nuestra información. Es muy importante porque de primera mano usted ya detecta si ese punto está en ciudad, si está bajo un árbol. Por ejemplo, valores típicos a cielo abierto es este. Valores típicos bajo un árbol, ¿sí? Es .8.8, o sea, se genera multicaminos de hasta 40 centímetros. Valores típicos en ciudad es todavía, digamos que peor, es extremos, una jungla. Entonces eso es por encima de 1 metro los valores de MP1, de MP2, ¿sí? Entonces, claro, porque el rebote en vidrios, en espejos, es mucho mayor. Fíjense que con este criterio de Ingeolin 4 ahí pasan todos, ¿sí? Obviamente la norma colombiana en ningún lado habla de este criterio, solo hay un manual donde dicen, sugieren qué valores MP deben pasar, ¿sí? Creo que es con el programa Leica Infinity, y miren que los saltos de ciclo para esta estación están por encima de 200, está a 49.000, lo cual es excelente. Significa que por ejemplo con Beidou esta señal es mucho mejor. Galileo es mucho más limpia, no la afecta la ionosfera tanto como si la afecta GLONASS. GLONASS, este valor, si se fijan ustedes cuando analicen sus datos, ese valor siempre va a ser el más pequeño de todos, lo que quiere decir que muchas veces va a ser mejor apagar la constelación GLONASS para procesar. Entonces, por ejemplo, miren que los valores más pequeños están siempre en la constelación GPS, es la mejor constelación para procesar, pero obviamente en su conjunto se obtiene una robustez de los datos mucho mejor, ¿sí? Entonces fíjense, Beidou también es muy buena, GPS y Beidou son equivalentes. Miren la integridad de los datos, 99%, .67. Hay una pequeña pérdida de rastreo ahí, pero esos son valores teóricos, realmente esto está muy bueno, ¿sí? Porque por encima del 90% es aceptable, ¿sí? Obviamente hubo una pérdida de 299 épocas, ¿sí? Tal vez por eso no da la integridad al 100%, ¿sí? Pero eso no es nada porque digamos que se grabaron 91.451 épocas, es decir, un día. Listo, tal vez hubo un pequeño corte de energía ahí en el portátil y demás.
como eso es una base en TRIC que está emitiendo todo el tiempo, pues obviamente es un equipo que puede sufrir esas pequeñas variaciones ahí en energía. Entonces, GLONASS, fíjense que está por encima de 0.34. ¿Listo? Entonces, pero si uno, digamos, esto obviamente, uno tiene que pasar esto, promediar, entonces lo que yo hago es promediar las constelaciones, todo este valor, ¿sí? Y obtener un valor de MP para esa estación, un único valor, y eso es lo que yo promedio y le asigno a estas hojas. Ahora sí miremos las hojas de Excel. Entonces, empecemos primero por el IGAT. Uno diría que el IGAT es la máxima entidad, por lo tanto uno debería encontrar los mejores valores de MP para el IGAT. Entonces miremos, por ejemplo, para San Vicente del Caguán, hay dos cores con buenas estaciones, tal vez recientemente las instalaron, no sé, y tienen valor MP, ¿sí? De .14. Este software, digamos que Luis Eduardo Luna, pues él fue el que analizó sus datos, y por aquí digamos que él me dio un HTML, ¿sí? Donde para cada satélite tiene un valor, ¿sí? Pero digamos que yo ponerme a coger y promediar cuánto me da para la GPS, cuánto me da para la GLONASS, cuánto me da para la Galileo, para cada MP1, pues va a ser mucho. Entonces yo qué hago, cojo este último valor que es .17, que es el promedio de todos los satélites para MP1 en toda la grabación. Esto es un día, ¿sí? Entonces eso digamos que yo lo inserto aquí, .17, que ya es el promedio de MP1 para todas las constelaciones. Por eso aquí está vacío, ¿sí? Entonces, y luego promedio estos tres valores y encuentro que ese valor es bastante bueno, .14, diría que excelente, y este valor es lo que realmente las estaciones permanentes con antenas geodésicas Chow-Ring deberían tener. Realmente un valor típico promedio debería ser por debajo de .25. Entonces esto también nos da un indicador de qué estación permanente deberíamos escoger a la hora de procesar o no. Entonces fíjense, por ejemplo, para San Vicente del Caguán, excelente. Sí, esas estaciones permanentes están muy bien, tienen un receptor Trimble Alloy, una antena geodésica de Chow-Ring TRM, bueno, no sé si es Chow-Ring, tendrían que ustedes que verificar, 159.900. Y aquí, por ejemplo, encontramos que para Bogotá, pues nos causó curiosidad cómo se comporta Bogotá, porque Bogotá es la jungla del multicaminos. Entonces, miren, .48, un valor bastante alto. Para BOGT, recordemos que BOGT pertenece también al Ingiominas, y el Ingiominas es una antena que está prácticamente a 5 centímetros del suelo. Entonces quiere decir que ese setup en el suelo no ayuda mucho para la mitigación de efecto multicaminos, porque tal vez llegan muchas señales que rebotan, a pesar de que esa estación yo conozco cómo son las fotos, cómo está ubicada. En teoría uno diría que está bien, que al tener Chow-Ring afecta. El Ingiominas, digamos que ellos dicen que es mucho mejor ubicar las estaciones permanentes sobre la roca o material, digamos, rocoso, que en teoría obedecen a los movimientos de las placas tectónicas. Ellos tienen un fin diferente al IGAT, ¿sí? Pero fíjense que usted sacrifica, ¿sí? Habría que hacer pruebas, por ejemplo, si la altura de la estación permanente con respecto al piso, digamos que aumenta el efecto multicaminos. Es muy probable que sí, ¿sí? Digamos que al ver este valor tan alto, recurrí a textos, obviamente científicos, tesis, y se encontró que la altura con respecto al suelo sí genera más efecto multicaminos si el receptor está más cerca del suelo. Y pues aquí está la muestra del botón, .48. Entonces aquí, listo, uno entiende que el Ingiominas hace estudios geodinámicos, pero ¿cuál será la precisión de los datos sabiendo que existe efecto multicaminos? ¿Serán los software muy robustos para quitar ese efecto multicaminos? Esa es una pregunta, ¿listo? Porque .48 es muy alto. Para Boga tiene un valor típico, normal, por debajo de .4, que es .33. Boga tiene la particularidad de que está ubicada sobre el edificio IGAT, ¿sí? No sé ahorita si la tendrán ahí, pero supongo que no la han trasladado, ¿sí? Perdón, Boga no, sino aquí escribimos IGAT Bogotá. Entonces ese está ubicado sobre un edificio IGAT Bogotá.
bastante alto, queda digamos que cerca a la sede de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, ¿sí? Y pues obviamente ese edificio es más de 3 pisos y fíjense que obviamente, bueno, eso queda en unos lados, pero queda bastante alto. En cambio la del Ingenio Minas, que queda muy cerca, está sobre pasto, prácticamente en el suelo, ¿sí? Digamos que ustedes ya lo pueden buscar en el log file de la estación permanente, ¿listo? Y analizar por qué estos dos valores difieren tanto. Entonces, este es un valor que digamos que no es tan bueno como este, pero hay que entender que Bogotá es Bogotá, ¿sí? Es una jungla, ¿sí? Entonces, México, por ejemplo, ¿cómo le fue a México? Tenemos pues un cliente que es José Luis y él nos hizo el favor de grabar 24 horas de datos y miren el multicaminos de allá, muy limpio, punto 3, ¿sí? Entonces aquí uno encuentra que punto 3 es bastante bueno, los saltos de ciclos están por encima de 200, significa que va a fijar muy fácil, ¿sí? Ahora nuestras estaciones permanentes de bajo costo en Bogotá, ¿cómo les fue? ¿Sí? Miremos a ver. Entonces, por ejemplo, tenemos una que está ubicada en la empresa SAR Ingeniería, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos punto 38 y punto 42, los valores no exceden punto 40, ¿sí? Pero si se fijan, aquí en esta utilizamos una antena geodésica Harson, ¿sí? Y para el día siguiente, ¿sí? Y para la T360 dio punto 38, ¿sí? Normalmente, pues uno diría, no, es mejor la Harson porque arrojó diferencias de, de 4 centímetros. Entonces, para eso obviamente tenemos que recurrir a pruebas a lo largo del tiempo en diferentes días, ¿sí? Entonces, obviamente al ver estos valores uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se comporta en otra parte de Bogotá una estación permanente de bajo costo? ¿Sí? Entonces, claro, tenemos otro punto en Bogotá, que es en la empresa Wilches y compañía, ustedes conocen esta empresa también, al igual que SAR son empresas bastante grandes de ingeniería de alta calidad, con servicios pues, de alta precisión, ¿sí? Digamos que son una de las dos empresas top level en Bogotá en cuanto a levantamientos especiales, lidar aéreo, lidar terrestre, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces es importante mirar que, por ejemplo, para esta ubicación dio punto 26, dio mucho mejor incluso en ese punto, ¿sí? Y recordemos que aquí estamos utilizando la misma antena geodésica, ¿sí? Y aquí también la misma antena geodésica, que es la Cognada T360. Este es el mismo módulo y este es el mismo módulo, ¿sí? Entonces, y ambos en teoría están a cielo abierto, ¿sí? Entonces, ¿por qué es mejor este valor que en este? Pues la verdad no lo sabemos. La única teoría o hipótesis que yo tengo es que esta antena geodésica está ubicada en un edificio de 5 pisos de altura, ¿sí? Y esta está ubicada pues en una casa de 2 pisos de altura. Entonces algo me dice que los techos circundantes a alturas de casas pequeñas, como obviamente si están en un mismo nivel, pues generan multicaminos, ¿sí? ¿Y cuánto más generan multicaminos? 10 centímetros, vea. De punto 26 a punto 38 hay 10. Es una hipótesis, pero creemos que es así por el simple hecho de que al analizar también San Vicente del Caguán, que está totalmente a cielo abierto, ¿sí? Entonces entremos a San Vicente del Caguán, que tenemos un montón de datos y digamos que al analizar San Vicente encontramos lo siguiente. Entonces encontramos en San Vicente, vamos a ver unas fotos de cómo está ubicada, porque ustedes digamos están solo viendo números. Y aquí está, por ejemplo, San Vicente del proceso de instalación de SACORS de bajo costo. Ahí está nuestra T360, ¿sí? Que realmente es una antena muy buena, excelente. Y ustedes la miran y está totalmente a cielo abierto. Pero esta altura, pues es lo máximo que obviamente se podía instalar. Es la sugerida, es lo que yo siempre sugiero, 2 metros. Bueno, no sé cuánto tendrá ahí al techo, supongo que 1,5 metros. Pero en teoría está con una más correlación de 15 porque se analizan y se guardan datos a 15. Pero fíjense que hay muchos techos circundantes, ¿sí? ¿Y qué valor de MP dio a lo largo de diferentes días en el año? Por ejemplo, para el 13 de noviembre del 2023 dio un valor MP promedio de todas las constelaciones, etcétera, de punto 33. Para el 16 de noviembre
dio .33. Para el 16 bueno, aquí tal vez me equivoqué en la fecha, dio .35. Para el 12 de febrero del 2024, .34. ¿Sí? Para el 16 de abril del 2024, .34. Entonces, si se dan cuenta, no importa el día del año, estos son grabaciones con el módulo K803 y la antena geodésica con NAT AT360. Quiere decir que si usted va y analiza el MP hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un año, tiene que ser el mismo. ¿Sí? Claro está, si utiliza el mismo receptor y la misma antena geodésica. ¿Sí? Entonces miren que la variación máxima entre el dato máximo y mínimo de MP es de 2 unidades, 2 centímetros. ¿Sí? Entonces quiere decir, por ejemplo, que entre .38 y .42 no hay diferencias significativas para decir que una antena geodésica es mejor que la otra. Por lo tanto, ambas antenas son excelentes y se comportan de la misma manera. ¿Sí? Puede que en este día de pronto pues esas variaciones normales de más menos .002 metros son normales para efecto. Estos valores son de metros, ¿no? Entonces miren los valores típicos. ¿Sí? Eso de qué depende. Depende de la ubicación en el mundo, depende del equipo receptor que usted utilice, depende de la antena geodésica. Y pues ya digamos que a futuro les voy a mostrar otra comparación donde se comparan ya dos firmware diferentes para ver si eso tiene incidencia y dos antenas diferentes en este mástil. ¿Listo? Entonces aquí en el próximo video, estén pendientes, se van a comparar diferentes antenas en estos dos mástiles. Miren que aquí hay dos mástiles, 1 y 2. Entonces para que estén pendientes del próximo video.